En este tercer punto explicaremos cómo desarrollar un programa de auditoría. Para ello hay que considerar que el plan de auditoría define las actividades a realizar, los tiempos, los horarios y la ejecución de la auditoría. Es un detalle de las actividades que se van a realizar en un tiempo presupuestado. Además de este programa de auditoría, debería establecer los métodos, el plan de muestreo y debería definir también los recursos para la normal ejecución de las actividades de la auditoría. Presentamos aquí una serie de pasos que justamente involucran la preparación de la actividad, la realización de la auditoría en sí, la preparación del informe de la auditoría, su fin y las actividades de seguimiento que deberían realizarse cuando se inicia el proceso de una auditoría. La responsabilidad de llevar a cabo reside en el líder del equipo auditor designado hasta que la actividad finalice. Por lo tanto, se considerarán apropiadamente técnicas de muestreo, se escogerá de la mejor manera el equipo auditor, se identificará también los riesgos creados por la auditoría. Como un primer punto concerniente al equipo auditor, podemos mencionar que el plan de auditoría debería estar basado en la información que tiene este programa y en la información también de la documentación que exista hasta el momento. En cuanto a las técnicas de muestreo, podemos establecer algunos factores importantes como es el tamaño de la organización, el número de auditores calificados, que en empresas pequeñas puede ser uno, y en empresas medianas, grandes, variaría su número en función de las necesidades y los campos específicos. También la frecuencia de las auditorías debería estar fijada aquí en una primera instancia, el momento puntual en el que se va a realizar esta auditoría. ¿Cuál es la importancia de realizar un plan de muestreo? Justamente es contar con la evidencia suficiente por medio de diferentes técnicas, como son la inspección, la observación, indagación, entrevistas que el equipo auditor o el auditor pueda concluir sobre el grado del cumplimiento. Entonces, según esta normativa que habíamos hecho referencia, la ISO 19011, por un lado, el establecimiento de los objetivos del plan de muestreo, la selección del tamaño que lo habíamos mencionado, la selección de un método de muestreo, el determinar el tamaño de las muestras, la realización de la actividad de muestreo y finalmente contamos con la recopilación, evaluación y la información de los documentos resultantes. Profundizando un poco en las habilidades que deben tener los auditores para un sistema integrado de gestión, podemos indicar en primer lugar que si se realiza de una manera interna, no se le puede obligar a una persona a ser auditor a pesar de que cumpla con el perfil. Justamente tiene que tener esta minuciosidad al momento de revisar informes, al momento de establecer conversaciones con las diferentes áreas y también al momento de presentar los resultados. Debe ser muy objetivo. Entonces, si consideramos por un lado el sistema integrado de gestión, considerando sus tres campos más importantes, debemos tener en cuenta el enfoque al cliente, la gestión por procesos, la gestión de riesgos, la mejora continua, la legislación que le habíamos mencionado también, las metodologías para los casos respectivos. Por otro lado, tenemos el control de información documentada. Aquí se incluyen los siguientes pasos desde la creación hasta la migración y preservación de los registros. Como un punto B de esta primera parte, mencionamos la elaboración del programa de auditorías internas. Tenemos aquí los elementos principales que ustedes pueden ir complementando de acuerdo a sus necesidades, que debe contener, por ejemplo, el alcance, los criterios, el equipo auditor, muy claramente identificado el objetivo. Por otro lado, debemos registrar las fechas y hora exacta, el proceso o actividad que se está auditando, los requisitos, el auditor que realizó este proceso, el auditado, las observaciones que se van determinando, además de un cronograma general. Por un lado, se dedicará 30 minutos para la información documentada.
Por otro lado, se asignará igual cantidad para las observaciones de las actividades, es decir, el recorrido por las instalaciones, la realización de la actividad descrita en los procedimientos y de pronto una actividad que requiera mayor tiempo puede llegar a ser 1 hora en función de los requerimientos, las entrevistas llevadas a cabo por el líder del proceso y por los responsables de las actividades críticas. Como segundo punto, tenemos la preparación de las actividades de auditoría. Por ejemplo, tenemos la viabilidad. Es aquí donde se realiza el análisis por el auditor para establecer los objetivos de la auditoría. En cuanto al contacto inicial, podemos indicar que según sea apropiado, se debe establecer un contacto con el auditado para acordar y planear la ejecución de la auditoría en función de varios factores. Por ejemplo, identificar las actividades críticas, una solicitud adicional de los documentos del proceso, la identificación de las restricciones de información que posee determinado proceso que no permita su revelación. Es aquí donde estamos hablando de la confidencialidad. Establecer los canales de comunicación y la jerarquización de los procesos. Además, justamente en este contacto inicial se debe solucionar cualquier inquietud generada de la revisión de los documentos. Establecer los cargos responsables de las actividades por auditar. Recopilar cualquier información que pueda facilitar el proceso o entorpecer su normal ejecución. Algunos de los puntos relevantes para la preparación de la auditoría son los siguientes. Por un lado, tenemos la revisión de las actividades realizadas por el proceso para realizar el ejercicio de auditoría. Tenemos que el énfasis de esta revisión debe estar orientado por el programa de auditoría en donde el auditor debe asegurar el cumplimiento del objetivo definido, el alcance y los criterios. En un tercer punto podemos indicar que debe asegurarse que la información de los documentos sea completa, correcta, confiable y suficiente. Seguidamente podemos mencionar que según lo estipulado, se identifican los puntos críticos del proceso. Se comprueba el grado de ajuste entre los objetivos y las actividades de un proceso con los objetivos y las políticas del sistema de gestión. Y finalmente, consideramos que se debe revisar los documentos obtenidos por el proceso durante el periodo determinado para esta auditoría. De esta manera podemos establecer las conformidades en función de los criterios previamente establecidos. Dentro de la presentación de los documentos de trabajo, la lista de verificación juega un papel muy relevante, al igual que los planes de muestreo de auditoría, los formularios para registrar la información. En ellos está la evidencia de apoyo, los hallazgos y los registros también de las reuniones. Esto permite, entre otros resultados, ayudar en la administración del tiempo, servir como una ayuda a memoria, además de servir para la revisión de documentos y para la auditoría in situ. Entonces, dentro de esta lista de verificación, empezando un poco a hablar de este tema, se indica la preparación de las herramientas de trabajo para la realización de la auditoría, también se basa en la revisión documental. Dentro de este segundo punto, continuamos con la lista de verificación. Aquí tenemos un ejemplo donde en lugar del PHVA detallaremos los procesos específicos, ¿sí? Nos plantearemos las preguntas que se van a realizar y acá tenemos las conclusiones a las que se llegó, los hallazgos que se determinaron. Obviamente esta tabla es una plantilla básica que deberá ampliarse de acuerdo a las necesidades de su empresa. Esta lista de verificación permitirá contar con una referencia o con un registro. Esto va a servir como una evidencia de la auditoría. Como tercer punto tenemos la reunión de apertura. Se va a señalar la metodología, aclarando que es una muestra. También se señalará ciertos datos puntuales como los procesos, los requisitos aplicables, las horas, los horarios, etc. De igual manera, se incluye el método de apelación sobre las conclusiones
de la auditoría. Entre las actividades más importantes que debe incluir esta reunión de apertura está la confirmación del plan de auditoría, la presentación del equipo auditor, la confirmación de los canales de comunicación, la resolución de inquietudes por parte de los auditados y un registro. Entonces lo tenemos de manera de checklist que debemos irlos cumpliendo. Acá tenemos otras características donde, por ejemplo, se señala el número de auditoría, también se señala la duración, que no debe superar los 30 minutos. Tenemos una lista de verificación que la habíamos mencionado previamente, ya adaptada a las condiciones de una empresa, en donde, por ejemplo, encontramos los casos de conformidad, que en este caso se lo ha abreviado con la C, y los casos de no conformidad, que se lo ha abreviado como NC. Tenemos las diferentes fases y las preguntas realizadas. Y es justamente tener claro qué tipos de preguntas podemos realizar en una auditoría. Por ejemplo, en el caso de las preguntas cerradas, buscaremos demostrar ciertos hechos concretos. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Usted tiene un procedimiento para el control de los documentos? ¿Sí o no? Entonces, en este caso no podemos darnos las vueltas. Por ejemplo, acá tenemos si usted tiene un documento que le indica cómo canalizar una queja del usuario. Muy importante también señalar si usted ha sido entrenado para realizar las actividades de su área. De igual manera, tenemos las preguntas abiertas en donde se esperará una explicación o una descripción por parte del entrevistado. Por ejemplo, tenemos acá quién es la persona responsable del control de los documentos, dónde registra las quejas recibidas por los usuarios, visitantes, etc. ¿Cómo se lleva a cabo la actualización de un plan de estudios? Una vez que tenemos claro el tipo de preguntas que se pueden realizar en una auditoría, tenemos algunos ejemplos que nos permitirán identificar el objetivo del proceso, los resultados y el flujo de actividades. Por ejemplo, los peligros y riesgos en la parte de seguridad, salud ocupacional que se identificaron. También los impactos ambientales identificados, los riesgos operacionales, los requisitos legales y cuál es su forma de evaluación, qué recursos son utilizados, qué parámetros, situaciones de emergencia, tipos de control, qué acciones se han tomado, cómo cómo se planifican los cambios. Entonces, de acuerdo a la realidad de una organización, se deberán enfocar este tipo de preguntas. Justamente en este punto, para analizar los hallazgos detectados, se establecen 2, 3, 4 reuniones que permiten justamente evaluar las listas de verificación con su respectiva y hallazgo de la auditoría. Y justamente hablando de la clasificación de los hallazgos, el auditor o el equipo auditor pueden determinar si se considera como una conformidad, como una observación o como una no conformidad. ¿Dónde se la cataloga como la falta o el incumplimiento parcial de algún elemento? También no constituye una ruptura del sistema en sí mismo y corresponde a una observación no corregida durante el seguimiento previo. Muy importante señalar también el contenido de un informe de auditoría, donde el auditor señalará las no conformidades u observaciones detectadas. En este caso, por obvias razones, se omite las conformidades. Entonces, dentro de los elementos básicos que debe tener este informe es el objetivo, es el alcance, el cliente de la auditoría, el equipo auditor o auditor líder, en el caso de ser una persona, las fechas y lugares de la realización de las actividades, los criterios considerados, al igual que los hallazgos y las conclusiones. Es muy importante señalar que una no conformidad o una observación deben ser presentadas de la manera más detallada posible con el propósito de justamente trabajar en acciones concretas en base a una realidad observada. Y esta presentación de informe permitirá justamente levantar las acciones
correctivas o preventivas. Y tenemos un ejemplo donde constan los siguientes pasos: la descripción, la definición de las acciones, la determinación de las causas identificadas, muy importante lo que habíamos revisado acá, responsable de la acción, si es una persona o es un equipo de trabajo. También tenemos el establecimiento del plan del trabajo, la verificación de la actividad de la acción. En esta parte final de las actividades de seguimiento de la auditoría, podemos mencionar que es la sección orientada a difundir los resultados de la auditoría hacia los diferentes sectores involucrados. Esta verificación es realizada por el auditor como parte de un proceso posterior y el objetivo es verificar si se implementó la acción correctiva y fue eficaz, y los basada en el análisis de causas y los planes de acción que fueron generados por el auditado y aprobados. Se debe garantizar la independencia en el proceso de revisión. Además, la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, incluyendo la idoneidad y adecuación de los hallazgos de los mismos. Quisiera concluir con una frase que se le atribuye a uno de los pensadores de mejora continua, que a su vez resume de una manera muy sucinta lo que hemos visto hasta el momento y nos dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Y es justamente estas técnicas, estrategias de auditoría que nos permiten medir, que nos permiten evidenciar nuestros puntos débiles y nos sirven como un punto de partida para tomar acciones correctivas y encaminarnos hacia la mejora continua. Muchas gracias por formar parte de esta capacitación y nos vemos en una siguiente oportunidad.